A principios de siglo, en los Estados Unidos de Norteamérica, vivió una señora llamada Hetty Green, quien a la hora de su muerte, en el 1916, había acumulado una fortuna de $100 millones. Eso es mucho dinero actualmente, pero era muchísimo más en aquel tiempo. Sin embargo, Hetty Green llegó a ser conocida como la mujer más miserable de América. Era tan avara que prefería comer avena fría para no gastar calentando el agua. En cierta ocasión, su hijo sufrió una lesión muy severa en una pierna, y fue tanto el tiempo que esta mujer tardó buscando una clínica que lo atendiera gratis, que finalmente hubo que amputarle la pierna por lo avanzada que estaba ya la infección. He aquí un caso severo de avaricia. Esta mujer tenía enormes recursos a su disposición, pero ella tomó la decisión de no usarlos. Vivió como una miserable siendo millonaria, y a la larga de poco le sirvió todo cuanto tenía. Hermanos y amigos, es de poco provecho tener mucho cuando no se desea usarlo o cuando no se sabe cómo. Y tristemente muchos que profesan la fe de Cristo se parecen a esta mujer. Y no porque sean avaras como Hetty Green, en la mayoría de los casos es por ignorancia. Estos hombres y mujeres se encuentran en peligro de malnutrición espiritual, aunque tienen a su disposición un gran almacén de alimentos y recursos espirituales. Leí hace mucho tiempo atrás la historia de una pareja de esposos que llega a un hotel a tomar sus vacaciones, pero como el restaurante era demasiado caro, ellos deciden comer allí solo el desayuno y lo más barato, y el resto de la comida procurarlas fuera. Si yo recuerdo bien la historia, todo el tiempo que estuvieron en el hotel solo comieron cereal durante el desayuno. Cuando fueron a saldar la cuenta, se enteraron de que todo estaba incluido en el paquete que habían pagado en ese momento. En este caso no fue la avaricia, sino la ignorancia lo que impidió a esta pareja disfrutar de todo cuanto estaba disponible para ellos en este lugar. Y hermanos, yo insisto, así es el caso de muchos cristianos. No es que sean avaros, es que son ignorantes de las inescrutables riquezas de la gracia de Dios disponible para ellos en Cristo. Y nada mejor para corregir esta anomalía que lo que vamos a hacer, si Dios lo permite, en estos próximos domingos en la mañana. Estudiar expositivamente, versículo por versículo, la carta de Pablo a los Efesios. Esta carta es una especie de casa del tesoro del Nuevo Testamento, donde los creyentes pueden acudir, no simplemente para contemplar como en un museo riquezas que se pueden ver pero no tocar, sino más bien para contemplar allí todos aquellos recursos que como creyentes hemos sido hechos partícipes por la gracia de Dios. Pablo quería que los creyentes en Cristo conocieran estas cosas, que tuviesen una justa apreciación del plan redentor de Dios, del lugar que ocupa la iglesia dentro de ese plan y de los privilegios que disfrutamos nosotros los cristianos al ser parte de todo esto. En Efesios capítulo 1, a partir del versículo 15, Pablo ora por esta iglesia. ¿Y qué pide Pablo en oración? Versículo 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, los creyentes no deben ignorar estas cosas, porque si lo hacen, no apreciarán como deben la salvación que es en Cristo Jesús. Consecuentemente, no manifestarán en sus vidas ese gozo inefable y glorioso del que habla Pedro, en la primera epístola, en capítulo 1, versículo 8. No tendrán una escala correcta de valores,
no podrán defenderse eficazmente de las seducciones del mundo. Mis queridos hermanos, es totalmente incongruente que un heredero de Dios viva en este mundo como un pordiosero espiritual. Eso es incongruente. Si queremos vivir a la altura de nuestro llamamiento, si queremos glorificar las riquezas de la gracia de Dios en nuestras vidas, necesitamos conocer a fondo el contenido de esta epístola. En su comentario a los Efesios, Stuart Olyott dice lo siguiente: cuando un cristiano comienza a entender la epístola de Pablo a los Efesios, algo maravilloso ocurre con su vida espiritual. Al comprender cuán rico es Él en Cristo, comienza a ser lleno de gratitud y de gozo. Ya nunca envidia a los no cristianos otra vez. Él ve lo que significa vivir como un creyente en el mundo de hoy. Él viene a ser estable en su entendimiento doctrinal. En resumen, Efesios produce exactamente la clase de cristianos que más necesitamos. Efesios produce exactamente la clase de cristianos que más necesitamos, dice Olyott. La carta a los Efesios es considerada por muchos como el escrito más sublime y más profundo del apóstol Pablo y de todo el Nuevo Testamento. De hecho, alguien ha dicho que esta es la más grande pieza literaria que alguna vez haya sido escrita. Y debo confesar que asumo la exposición de esta carta con mucho temor, con mucho temblor, pero al mismo tiempo con mucho gozo y con mucha expectación. Hace un tiempo ya que los pastores habíamos decidido exponer esta carta y honestamente ya yo no veía la hora de que llegara este día, y en la medida en que me iba preparando para cumplir esta tarea, ese sentido de expectación fue aumentando cada vez más y más. Yo tengo la firme convicción de que mucho bien espiritual vendrá a nuestras vidas, como individuos, como congregación, si prestamos atención cuidadosa a lo que el Espíritu Santo nos ha revelado aquí por medio del apóstol Pablo. En la mañana de hoy nos vamos a concentrar en el contenido de los primeros 2 versículos de la carta. Primero, lo primero, la salutación del apóstol. Ahora, no olviden, hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es útil, y como veremos de inmediato, estos 2 primeros versículos del capítulo 1 de Efesios llevan el sello de la inspiración divina en ellos, y su utilidad para nosotros está fuera de toda discusión. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Veamos en primer lugar quién es el remitente de esta carta. Cuando nosotros escribimos una carta formal hoy día, usualmente lo primero que ponemos es la fecha, el lugar, luego viene el destinatario, la persona a la cual va dirigida, luego viene el cuerpo de la carta y al final el remitente o quien la envía, afectuosamente, con cariño o lo que usted quiera poner, fulano de tal. Pero en los tiempos del apóstol Pablo no era así. Toda carta comenzaba con el remitente, luego venía él o los destinatarios y antes del cuerpo de la carta un saludo. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos aquí. En el versículo 1 Pablo comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Y esto de entrada nos da una buena razón para leer con interés y cuidado el contenido de este documento. Hermanos, amigos, indudablemente, el apóstol Pablo es uno de los personajes más interesantes de todo el Nuevo Testamento. Era un hombre extraordinario en muchos sentidos, probablemente uno de los intelectos más brillantes de su época. ¿Quién fue el apóstol Pablo? A pesar de que sus padres eran judíos, de alguna manera, antes de Pablo nacer,
vinieron a ser ciudadanos romanos, un gran privilegio para un judío en aquella época. Muy probablemente esto nos indica que Pablo provenía de una familia con una buena posición social y económica, y esto hizo de Pablo romano de nacimiento, algo que en la soberanía de Dios sería de gran utilidad para su ministerio futuro. En algún punto de la historia de esta familia, sus padres se movieron de Galilea al Asia Menor para establecerse en la ciudad de Tarso, un importante centro portuario y comercial de aquellos días. Allí nació este niño, a quien sus padres le pusieron el nombre hebreo de Saúl o Saulo, y cuyo nombre latino era Paulus o Pablo en español. Y allí se nutrió desde el principio de toda la cultura que le brindaba una ciudad tan cosmopolita como esta. En Tarso había una universidad conocida por sus cursos de filosofía y sus cursos de medicina. Allí estaba también el templo de Esculapio, el dios de la salud, y el cual servía como hospital y clínica para el uso de los estudiantes de medicina. Probablemente Pablo no asistió nunca a la universidad, no a esta universidad, porque él salió de Tarso siendo un joven de 12 años, pero difícilmente se pudo abstraer de la influencia intelectual de aquella metrópolis de Cilicia. Su padre era fariseo, él mismo fue criado en la más estricta tradición judaica, concluyendo su educación en Jerusalén a los pies de Gamaliel, el rabino más famoso y mejor preparado de aquellos días. Y muy pronto vino a ser evidente la superioridad de este joven fariseo. Sus credenciales familiares y religiosas eran impecables. Había recibido una educación que pocos hombres de su época tenían, añadiendo a todo esto un celo evidente por las tradiciones religiosas de su nación. Por ciertos detalles que encontramos en el Nuevo Testamento, podemos deducir con cierto grado de probabilidad que Saulo llegó a ser miembro del Sanedrín, el concilio supremo de los judíos. Para nosotros hoy día eso no tiene mucho sentido. Ser miembro del Sanedrín en aquel tiempo era algo así como el equivalente a ser elegido como miembro de la Suprema Corte de Justicia al día de hoy. Como alguien ha dicho, Pablo era lo que todo joven judío de aquellos días anhelaba ser. Y a medida que el evangelio se expandía, este joven se le oponía furiosamente hasta que llegó a ser su más violento antagonista. Pablo decidió hacer uso de todo su poder, de toda su influencia, para acabar por completo con la fe cristiana en la tierra de Palestina. Ocupado en esto, cierto día se encontraba dirigiéndose a la ciudad de Damasco, cuando repentinamente Pablo tiene un encuentro con el Cristo resucitado. El mismo Pablo contará luego en Hechos capítulo 26, versículo 13, que en pleno mediodía él vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, y que en ese instante oyó una voz del cielo que le hablaba en lengua hebrea y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y es así como este arrogante fariseo llega a Damasco aquel día convertido en un manso corderito, guiado por los hombres que andaban con él, porque estaba completamente ciego. Allí estuvo por 3 días hasta que recibió la visita de Ananías, alguien a quien el Señor comisionó para imponer las manos sobre él y que Pablo recobrase la vista. En un principio, Ananías se espantó cuando el Señor le dice que vaya al encuentro de Saulo de Tarso. Eso era lógico. Señor, dice Ananías, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías va al encuentro de Pablo, impone las manos sobre él y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Lo que Pablo experimentó en el camino a Damasco no fue un shock psicológico, no fue un engaño de su imaginación, y precisamente para eso envió a Ananías. Para eso envió a Ananías. Si alguna duda le quedaba a Pablo de lo que había ocurrido, allí estaba Ananías para confirmarle la verdad. Fue Cristo mismo quien se le apareció cuando iba camino a Damasco, quien transformó su corazón y quien lo comisionó para ser un apóstol. Por eso se presenta a sí mismo en la carta a los Efesios como Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Apóstol por la voluntad de Dios. Pablo no se impuso a sí mismo ser apóstol. Él vino a ser apóstol por la voluntad del Dios Todopoderoso. La palabra apóstol significa uno que ha sido enviado. Y en el Nuevo Testamento se usa como una designación oficial de aquellos que han sido comisionados por Dios para poner el fundamento de la iglesia. Por eso el mismo Pablo dirá más adelante en Efesios capítulo 2, versículo 20, que fueron los apóstoles, él y los demás, quienes pusieron el fundamento sobre el cual es edificada la iglesia del Señor. Así que lo que él escribe en esta carta y en todas las demás que encontramos en el Nuevo Testamento no son sus propias elucubraciones, sino más bien la voluntad de Cristo como cabeza de la iglesia, dada a través de uno de sus representantes. Luego de su extraordinaria experiencia de conversión, Pablo se queda en Damasco por un tiempo, pero de inmediato comienza a tener problemas con los judíos por predicar el evangelio de Cristo en las sinagogas, al punto que los discípulos tienen que ayudarlo a escapar, descolgándole del muro de la ciudad por una canasta. Algunos deducen que Pablo no era muy grande. Andando el tiempo, vuelve de nuevo a Tarso, su ciudad natal, permanece allí por 10 años predicando el evangelio hasta que Bernabé va a buscarlo y le pide que le ayude a ministrar en la recién fundada iglesia de Antioquía de Siria. Pablo accede, pero una vez esta iglesia se consolida, el Espíritu de Dios lo aparta junto a Bernabé para llevar el evangelio a otros lugares. Desde allí realizan 3 viajes misioneros. En el primero llegan hasta la parte sur del Asia Menor, lo que hoy es Turquía. En el segundo vuelven de nuevo al Asia Menor, pero esta vez llegan hasta Europa. Y es en el tercer viaje misionero cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Allí predicó el evangelio por 3 años y se establece una iglesia que sirvió de base para expandir la palabra de Dios hacia otros lugares. Finalmente sale de Éfeso y llega a Jerusalén, donde es apresado y enviado a Roma, como de hecho había sido el deseo y la oración de Pablo por mucho tiempo. Esto ocurrió en el año 62 después de Cristo. Mientras es mantenido como un prisionero en Roma, Pablo escribe varias cartas. Una a su amigo Filemón, otra a la iglesia de Filipos, otra a la de los Colosenses, y esta que hoy comenzamos a estudiar hoy, la carta a los Efesios. Así que nos encontramos ante la epístola de un hombre extraordinario con una vida extraordinaria. La carta que vamos a estudiar no fue escrita por un teólogo de oficina, encerrado en una torre de marfil, no. Pablo fue sin duda alguna el más grande teólogo y probablemente el más grande pensador que ha producido la iglesia de Cristo a través de su historia.
Pero por encima de todo eso fue pastor y misionero. Un hombre que dio su vida para el avance del reino, la conversión de las almas y la edificación de la iglesia. Bien vale la pena ponerle atención a lo que un hombre como este tiene que decirnos. Sin embargo, la razón primordial por la que debemos estudiar a fondo esta epístola sigue siendo la misma que encontramos en el versículo 1. Pablo era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cristo, la cabeza de la iglesia, lo llamó soberanamente y lo capacitó para dar a conocer a través de él su voluntad a su iglesia. Lo que tenemos aquí no es palabra de hombre, es la palabra infalible e inerrante del Dios Todopoderoso, la cual debemos recibir con un oído abierto, con un corazón expectante, para que esta palabra haga en nosotros su obra, para la gloria de Cristo, para el bien de nuestras almas. Habiendo considerado el remitente, veamos ahora en segundo lugar los destinatarios. Los destinatarios. Versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dos cosas encontramos aquí. Por un lado, el lugar donde se encontraban estos creyentes, en Éfeso, y en segundo lugar, la descripción que hace Pablo de ellos. Los destinatarios originales de esta epístola se encontraban en Éfeso, una ciudad que era considerada en aquel tiempo como la suprema metrópolis de Asia. Comercialmente hablando, era una de las 3 ciudades más importantes del mundo antiguo, formando un triángulo con Alejandría en Egipto, con Antioquía en Siria. Aparte de eso, Éfeso era un centro cultural de importancia. Sus filósofos eran bien conocidos, así como sus poetas, sus artistas, sus oradores. Solo Corinto podía rivalizar con Éfeso en ese sentido. Pero Éfeso era también famosa por razones no tan dignas. Había allí un famoso templo dedicado a la diosa Diana o Artemisa para otros. Tan fastuoso este templo que llegó a ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Su construcción duró, según cuentan los historiadores, 220 años. Un dicho popular de aquellos días decía que el sol no veía en su ruta nada más hermoso que el templo de Diana. Nada más hermoso. Éfeso era también un centro para la adoración del emperador Augusto y un lugar donde se practicaba ampliamente la magia y el espiritismo. Hermanos, esto me pone a pensar, qué incongruencia. Por un lado, mucha cultura, por el otro lado, mucha superstición. Esta ciudad que tanto desarrollo alcanzó en algunos aspectos, espiritualmente hablando, era tan torpe, tan entenebrecida como las más salvajes tribus del África. Mis amados hermanos, amigos que están aquí, ni aún con lo mejor del intelecto humano, el hombre puede alcanzar la verdadera sabiduría, ni aún con lo mejor del intelecto. Sin la gracia de Dios, el hombre más culto puede ser tan torpe en cuanto a las realidades espirituales como el salvaje más inculto. Sin la gracia de Dios, solo el poder de Dios, obrando a través del Evangelio, puede abrir los ojos de un hombre para que ese hombre vea la vida como debe verla. Solo la gracia de Dios. Y esto es exactamente lo que sucedió en Éfeso. Cuando Pablo predicó el Evangelio allí, el poder de Dios se manifestó de tal manera que Lucas nos cuenta en Hechos 19 que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y Lucas añade, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La gracia de Dios obró poderosamente en medio de aquel oscurantismo. Y muchos vinieron al conocimiento de Cristo, a pesar de sus supersticiones, a pesar de su degradación moral.
Y esto debe ser para nosotros un motivo de aliento y estímulo para seguir haciendo la obra de Dios. Amados hermanos, el Evangelio de Cristo es poderoso para salvar. Por medio de ese Evangelio, el Espíritu Santo abre los ojos de los ciegos, liberta a los cautivos, transforma el corazón. Pablo es un vivo ejemplo de esto, lo mismo que estos creyentes en Éfeso. En esta gran ciudad tan famosa, tan orgullosa por su estatus comercial y cultural, en esta ciudad tan degradada moral y espiritualmente, muchos creyeron cuando el Evangelio fue predicado, muchos. Mis hermanos queridos, Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Nosotros no somos un grupito de personas allí atrincherados con miedo a lo que el mundo pueda hacernos, no es el mundo el que debe tener temor. Las puertas del Hades no prevalecerán. La Biblia no dice que las puertas de la iglesia no prevalecerán, son las del Hades las que no prevalecerán. Somos nosotros los que estamos atacando con el Evangelio. Es el diablo el que debe defenderse. Es el diablo el que debe defenderse. La carta que hoy comenzamos a estudiar nos muestra hasta dónde puede alcanzar la comprensión espiritual de aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Piensen por un momento, hermanos, en el hecho de que fueron hombres y mujeres de ese trasfondo, a quienes Pablo envía una carta tan profunda, tan profunda. Dios había iluminado el entendimiento de estos creyentes y con la carta de Pablo su comprensión de las verdades del Evangelio vendría a ser mucho más amplia. Hoy día la gente no quiere saber de doctrina, no quieren saber de doctrina, solo quieren que se les hable de cosas sencillas y prácticas. Díganme cómo hacer las cosas. Eso es todo lo que yo quiero saber. Yo no me voy a romper la cabeza buscándole las 4 patas al gato. Yo soy una persona sencilla. Obviamente Pablo no pensaba así. Pablo no comparte su opinión. Los creyentes deben profundizar en el conocimiento de las doctrinas comprendidas en el Evangelio, cada cual de acuerdo a su capacidad. Y es de esa comprensión que se deriva una vida práctica que sea consecuente. Primero viene la doctrina, después viene la práctica. Esta carta fue enviada primariamente a cristianos como cualquiera de nosotros, que se congregaban en esta ciudad de Éfeso. Y partiendo de allí debía ser distribuida a otras iglesias del Asia Menor. Por eso algunos piensan que esta carta no era tan personal para Éfeso, sino como una especie de encíclica. Noten que no hay muchos datos personales en esta carta, a diferencia de otras cartas de Pablo. Y se han descubierto muchos manuscritos antiguos que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en raya. No dice en Éfeso, porque mientras se distribuía esta carta a otras iglesias se suplía la localidad. ¿Y cómo define Pablo a estos hermanos a quienes él escribe? Como santos y fieles en Cristo Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Y hay 3 cosas que debemos notar aquí. En primer lugar, Pablo dice que estos hermanos eran santos. ¿Qué significa eso? ¿Que hubo algún proceso de canonización? No, obviamente no. Porque estas personas estaban vivas. Estaban vivas. Esta palabra se usa en la Escritura para todo aquello que ha sido apartado para la adoración y el servicio a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, entre otras cosas, esta palabra se usaba para referirse a la nación de Israel. En virtud del llamamiento soberano de Dios, Israel era una nación santa, era una nación distinta, era un pueblo separado para Dios. Y lo mismo se dice de los creyentes en el Nuevo Testamento. Hermanos amados, los creyentes en Cristo son hombres y mujeres ordinarios que han sido separados para Dios,
Y no meramente en un sentido externo, sino primariamente en un sentido interno. Nuestros pecados han sido perdonados, nuestro corazón ha sido purificado para que ahora podamos vivir para Dios. Somos libres en Cristo, pero para obedecer a la justicia. Libres para obedecer. Pablo lo define en Romanos 6 con términos contundentes. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Eso es un santo. Alguien que ha muerto al pecado pero está vivo para Dios. Y si hay algo que necesitas recordar urgentemente la iglesia de Cristo de nuestra generación, es esa definición bíblica de lo que significa ser un cristiano. Nosotros somos distintos, hermanos, porque somos santos. No vivimos con las mismas normas del mundo, no. La iglesia de Cristo siempre ha sido poderosa en la misma medida en que en sus miembros han podido mostrar al mundo esa realidad. Somos distintos. Yo particularmente creo que esa es una de las razones por las cuales la iglesia de esta generación es tan débil. Tantos recursos, tanta tecnología, tanto dinero, tanta mundanalidad, tanta debilidad en la iglesia. Los de afuera no ven mucha diferencia entre ellos y los que están adentro, no lo ven. Por eso es tan débil la iglesia de nuestra generación. Hermanos queridos, nosotros vivimos para Dios. Nuestros anhelos, nuestro estilo de vida, nuestra forma de conducirnos, de hacer negocios, de criar a nuestros hijos, de repartir nuestro tiempo, deben mostrar al mundo que Dios es nuestra autoridad suprema, que el cielo es nuestra patria y que somos distintos. Y en la misma medida en que manifestemos esa diferencia, en esa misma medida seremos testigos efectivos del Evangelio de Cristo. Nosotros somos la sal de la tierra, dice Cristo en Mateo 5. Pero si la sal se desvaneciere, en otras palabras, si perdemos nuestros rasgos distintivos, ¿con qué será salada la sal? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Los creyentes son santos y deben vivir como tales, como personas que han sido apartadas, separadas para la adoración y el servicio a Dios. Pero Pablo dice también que estos hermanos eran fieles, santos y fieles. Y esta palabra puede ser traducida también como creyentes. Estos hermanos en Éfeso eran santos y creyentes. Y ambas expresiones en el texto forman una unidad. Porque eran creyentes, eran santos. Y porque eran santos, eran creyentes. Estos términos no pueden ser separados de ningún modo. Estos hombres y mujeres habían depositado su fe en la persona de Cristo y de ese modo habían recibido el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Todos los creyentes son santos, no hay que canonizarlos. Todos los creyentes son santos, todos los santos son creyentes. Y en la misma medida en que se acrecienta nuestra fe, en esa misma medida se desarrolla nuestra santidad. Santos y creyentes, creyentes y santos. Pero hay algo más. Dice Pablo, los santos y fieles en Cristo Jesús. Santos y fieles en Cristo Jesús. Y hermanos, aquí tenemos que detenernos. Esta frase es probablemente la más importante en todas las epístolas paulinas. La más importante. Los creyentes están en Cristo Jesús. Es un misterio, pero es así, es una realidad. Estamos unidos vitalmente a Él. Estamos encerrados en Él, escondidos en Él. Y es precisamente en virtud de esa unión espiritual que tenemos con Él, que nosotros tenemos todos los privilegios que Pablo mencionará luego en esta misma carta. Si somos santos, adoptados, perdonados, redimidos, si somos herederos de Dios, es porque estamos en Cristo.
Mis amados hermanos, escuchen bien, todo lo de Cristo es nuestro. Todo lo de Cristo es nuestro, porque nosotros estamos en Él. En Él. En nosotros mismos no somos absolutamente nada, pero en Él disfrutamos de todos los privilegios que a Él le corresponden como hijo del Padre. Todos los privilegios filiales como hijo del Padre. Nosotros somos lo que somos por causa de Cristo. Separados de Él somos menos que nada. Unidos a Él por la fe, somos herederos del reino de los cielos, con plenos derechos filiales. Por eso Pablo dice en otro lugar que Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo en todos. Él es el todo de nuestra vida. Todas las bendiciones que recibimos cada día de parte de Dios y todas las que disfrutaremos en la eternidad, todas nos vienen en virtud de esa unión con Cristo. En virtud de esa unión, porque estamos en Él. Porque el Padre se lo da todo a Cristo y nosotros estamos en Él. ¡Qué bendición tan grande! El Padre se lo da todo a Él y nosotros estamos en Él. Por eso, hermanos, Él y solo Él recibirá toda la gloria por los siglos de los siglos. Por eso Él y solo Él merece todo nuestro amor, toda nuestra gratitud, todo nuestro servicio, toda nuestra fidelidad. Él y solo Él. Estamos en Cristo. ¿A quiénes Él envía esta carta? A los santos y fieles en Cristo. Esta carta, hermanos, es para todos nosotros. Todos aquellos que somos santos y fieles en Cristo Jesús. Pero hay algo más en esta salutación. Hay algo más. Ya hemos considerado quién es el remitente de la carta y quiénes son los destinatarios. Veamos ahora en tercer lugar el saludo. El saludo. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando dos griegos se encontraban en la calle, no se saludaban diciendo, ¿y qué? Se saludaban el uno al otro usando la palabra griega kairein, que significa regocijo. Si eran dos judíos, se saludaban con la palabra shalom, que significa paz, salud, bienestar. Esta palabra shalom señala el estado de aquel que se encuentra disfrutando de las bendiciones abundantes que fluyen a nosotros por la bondad de Dios. Eso es shalom. Pablo toma aquí el saludo típico de los griegos, el saludo típico de los judíos, pero lo enmarca en una fórmula ligeramente distinta y decididamente cristiana. En vez de usar la palabra kairein, Pablo usa una palabra similar, charis, que significa gracia, gracia. Esta gracia que es tan importante en los escritos paulinos, apunta, como bien señala Hendrickson, hacia el espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción. Eso es gracia. Es el favor de Dios obrando en nosotros que no lo merecemos. Y el resultado de esa gracia obrando en nuestras vidas es shalom. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, esa paz no significa una vida sin problemas y sin dificultades, no. Más bien señala la quietud interna desde aquel que sabe que ha sido reconciliado con Dios. Es el reposo que experimenta un alma, aún en medio del dolor, en medio de la aflicción, porque sabe que su vida se encuentra en las manos de un Padre amante, sabio y todopoderoso, que ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás, de hacernos bien. Es esa paz. Y esa paz es un resultado directo de la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Gracia y paz. Ahora noten, Pablo sigue diciendo que tanto esa gracia como esa paz
provienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el texto transmite la idea no de dos fuentes distintas, sino de una y la misma fuente. ¿De dónde proviene la gracia y la paz? De Dios el Padre y de Cristo, una sola cosa. Cristo dijo en cierta ocasión, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30, uno somos. Esta gracia y esa paz provienen del Padre a través del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Ahora bien, hermanos, cuando leemos estas palabras de Pablo, no debemos pensar en ellas como un simple saludo. Nosotros somos tan ligeros en nuestra forma de hablar que podemos traspasar esa misma ligereza al leer la Escritura. Uno se encuentra con un hermano y le dice, ¿y qué? ¿Cómo tú estás? Pero uno no está esperando una respuesta. Es una fórmula gentil. Por eso yo conozco personas que han preguntado, conozco una persona de manera particular que le preguntó a otra, delante de mi madre que estaba allí, ven acá fulano, ¿y quién es tu mamá? Y le dijo, ay doña fulana, mi mamá murió hace como 3 meses. Yo sí me alegro, le dijo. Yo sí me alegro. No están pensando, ni están esperando una respuesta. No están esperando una respuesta. Y nosotros podemos transmitir esa misma ligereza a la Escritura. Hermanos, quien habla aquí es el apóstol Pablo, manifestando por inspiración divina la voluntad de Cristo para su pueblo, que es la iglesia. Más que una salutación dicha por costumbre, lo que tenemos aquí es una bendición apostólica. Una bendición apostólica. Es lo que Pablo desea de todo corazón, que estos hermanos experimenten en un grado cada vez mayor de parte de Dios. Gracia y paz, gracia y paz. Pero no olviden, hermanos, que Dios usa medios para impartir su gracia. Y uno de esos medios es precisamente el estudio de la palabra de Dios. Y es mi deseo como pastor que el estudio de esta carta de Efesios sea un medio poderoso a través del cual Dios obre en esta iglesia y los hermanos experimenten una mayor medida de gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y yo les ruego, hermanos, que oren al Señor para que esto sea una realidad en nosotros. Oren al Señor. Pídanle a Dios que en la medida en que el contenido de esta carta es abierta, la gracia de Dios obre en nosotros como iglesia, como individuos, de tal manera que nosotros podamos vivir a la altura de nuestro llamamiento. Que no seamos como Hetty Green, que no vivamos en el mundo como pordioseros cuando somos herederos del Dios Todopoderoso, cuando nosotros estamos en Cristo y cuando todo lo de Cristo es nuestro por la fe. Oremos a Dios que en la medida en que abrimos esta carta nosotros podamos vivir como ciudadanos del reino de los cielos, como aquellos que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oremos a Dios. Y oremos también, hermanos, para que muchos que se van a exponer en estos próximos domingos al estudio de la carta a los Efesios, conozcan también la gracia de Dios en Cristo. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, si hay algo que el mundo anhela con desesperación, es vivir en paz. Si hay algo que el mundo anhela con desesperación, es tener una vida plena y bienaventurada. Déjame decirte algo, mi amigo, eso es imposible de obtener sin Cristo. Eso es imposible de obtener aparte de Cristo. Puedes meterte en terapia psicológica, puedes hacer todo lo que quieras, meditación trascendental. Esa gracia y esa paz es imposible de tener fuera del Señor. Imposible. Dice la Biblia, no hay paz para los impíos. Dios ha decretado eso. No hay paz
para los impíos. Antes que nada, mi amigo, tú necesitas ser reconciliado con Dios. Y eso es precisamente lo que Cristo ofrece al pecador por medio de la fe. Perdón de todos tus pecados, de todos tus pecados. Plena aceptación delante de Dios. El don y la esperanza ciertísima de la vida eterna. Eso es lo que Cristo ofrece. Que la gracia de Cristo venza la obstinación de muchos hoy, para que ellos conozcan también esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que solo proviene de su bendita gracia. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Oh Señor, ella es viva y eficaz. Ella es más cortante que toda espada de dos filos. Oh Padre, tu palabra vivifica nuestras almas. Y nosotros te pedimos ahora que esta palabra en las manos de tu Espíritu sea como una espada que traspase corazones. A unos para fortalecimiento de su fe, a otros para salvación y perdón de pecados. Ven, oh Señor, ven, te pedimos. Ayúdanos en la medida en que exponemos este libro del Nuevo Testamento. Padre, que la exposición de la carta a los Efesios, versículo por versículo, sea de gran bendición, de gran edificación para Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Oh Dios, ven y ayúdanos, ven y capacítanos, porque en Cristo nuestro Señor te lo pedimos para su gloria. Amén.